Abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo. Vamos a hablar en Mateo en esta hora. Vamos a hablar de Mateo. Vamos a hablar del Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Aleluya. San Mateo capítulo 17. Oh, mi alma alaba al Señor. Del verso 1 al verso 5. Cuando lo tenga, diga amén. Transformación que producen cambios. Transformación que producen cambios. Estoy viendo un cambio en la atmósfera. Antes que venga una bendición a tu vida, antes que tú veas con tus ojos físicos en lo natural la bendición que tú tienes y que tú quieres y que tú esperas, antes que tú veas tu sanidad, antes que tú veas salir de tu desierto, antes de eso el Señor primero transforma la atmósfera para prepararte para ver cosas grandes. ¿Cuántos están listos para ver cosas grandes? Pregunté, ¿cuántos están listos para ver cosas grandes? Amén. Yo estoy listo para ver cosas grandes, porque estamos en el tiempo correcto, en el momento correcto, con la gente correcta. ¿Cuántos dicen amén? No necesitas estar rodeado de mucha gente. Necesitas solamente estar pegado a la gente correcta. No necesito mucha gente para que yo me anime. Necesito solamente estar con la gente correcta en el momento correcto y en el tiempo correcto. ¿Cuántos dicen amén? San Mateo capítulo 17, verso 1 al 5. Dice así, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó, diga conmigo, aparte. Los llevó aparte a un monte alto, diga conmigo, monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Mi alma alaba a Dios. Y resplandeció su rostro como el sol. Oh, la gloria de Dios estaba sobre Jesús. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí que una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Ocupe su lugar. Oye, qué tremenda palabra está aquí. Nos vamos a comer esta palabra en esta hora. Yo sé que tú estás esperando esta palabra. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Yo sé que tú estás esperando esta palabra. Sé que estás esperando esta palabra desde hace un tiempecito. Y yo creo que es el tiempo que Dios te suelte esta palabra. Vamos a hablar de la transformación que producen cambios. Hay transformaciones que van a venir a nuestras vidas de parte de Dios con solo un propósito. Para que tú puedas pasar al siguiente nivel. Yo estoy esperando un mover poderoso de la presencia de Dios. Yo estoy viendo en el Espíritu y por la fe declaro que los mejores días llegan para tu vida. Yo no sé si tú lo crees. Yo quiero 2 o 3 que escuchen esta gran verdad. Y si tú escuchas esta verdad, tú tienes que adorar al Señor. Brinca, salta, salte de tu banca y comienza a correr si quieres. Pero es que nosotros no estamos dando golpes al aire, porque si la presencia de Dios te guía, si Dios te guía, si la presencia de Dios está contigo, creo que estamos en el momento correcto para ver a Dios manifestarse. Yo creo que nuestra adoración no se limita a un problema. Nuestra adoración no se encierra en una circunstancia. Nosotros pensamos que cuando más tribulación tengamos, tenemos que adorar. No es así. Es que tenemos que adorar en todo tiempo. Por eso el salmista David decía: bendeciré a Jehová en todo. Su alabanza estará de continuo. ¿En quién? ¿En dónde?
Eso quiere decir que hay días buenos y hay días malos. Hay días de lluvioso y hay días soleados. Hay días de sanidades y hay días de enfermedades. Pero no quiere decir que yo me tengo que acomodar a la atmósfera de la circunstancia. Nuestra alabanza no se debe de acomodar a la circunstancia. Nuestra alabanza debe ser una alabanza, hermano, permanente. Si yo estoy sano, debo de adorar. Si estoy en una cama, debo de adorar. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Dios quiere transformarnos. Dios quiere transformarnos a un grado que no quedamos iguales. Dios conoce lo que tú estás pasando. Dios conoce el tiempo que tú estás viviendo. Dios conoce el momento adecuado para Él manifestarse en tu vida. Viene un tiempo donde Dios, hermano, tú estás esperando. ¿Cuántos están esperando un mover poderoso para su vida? ¿Cuántos están esperando oír la voz de Dios? Porque es que vamos a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos tienen planes? ¿Cuántos tienen proyectos? ¿Cuántos nosotros, hermanos, estamos arreglando los planes de la familia, de los hijos? Estamos orando, llevando a la presencia de Dios los planes familiares, los planes matrimoniales, los planes de la casa, hermano, los planes espirituales. Entonces, déjame decirte que Dios está en el asunto cuando tú le das el lugar a Él. A mí me gusta esta palabra. Me gusta esta transformación, me gusta esta palabra en Mateo capítulo 17, me gustó, porque la Biblia dice que 6 días después, quedó plasmada esta palabra, 6 días después, los 3 discípulos, Pedro, Jacobo y su hermano Juan, no esperaban ver la gloria de Dios a su magnitud aquí en la tierra. 6 días después, el Señor escoge a los 3 discípulos. Tenía 12 discípulos Jesús. Y yo me puse a pensar, la primera pregunta que me hice en este verso, dice que escogió a 3. Ahora, ¿no se supone, Ernesto, que Jesús tenía 12 discípulos? ¿No se supone, hermanos, que Jesucristo tenía 12 discípulos que los amaba? Pero ¿por qué no llevó a los 12 y tuvo que llevar a 3 nada más? Esa es la primera pregunta. Que Dios es un Dios soberano y Él hace como Él quiere. Que Dios es soberano y que Él actúa por encima de nuestro intelecto y de nuestros planes. ¿Sí me está entendiendo? Que Dios es un Dios que no trabaja como pensamos nosotros que Él va a trabajar. Él trabaja de la manera distinta. Él trabaja de una manera distinta a nosotros. Por eso Isaías capítulo 55 dice que los pensamientos de Dios no son los mismos pensamientos de nosotros, o nuestros pensamientos son diferentes que los pensamientos de Dios. ¿Cuáles son tus pensamientos ahora mismo? De fracaso muchas veces, de enfermedades muchas veces, de soledad, de tristeza, de dolor. A lo mejor tienes pensamientos de bendición, pero déjame decirte que los pensamientos de Dios dice que los pensamientos de Dios para ti es hacerte bien y no mal. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Ahora, la transformación que produce en cambios. 6 días después, escogió Jesús a 3 discípulos. Y la Biblia dice en el verso 1 que tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Y me gusta esta palabra, me gusta esta frase. Vamos a meternos a esta palabra. Subraye si tú tienes lápiz, lapicero, pluma. Me gusta esta palabra. Y los llevó aparte. Y los llevó aparte. Yo siento a Dios. Los llevó aparte. Es que en el reino de Dios, donde tú estás y donde yo estoy, hermano que estás aquí, Dios conoce tu vida y Dios tiene planes de bien y no de mal para ti.
Y me gusta la frase que dice, subráyelo, y los llevó aparte. ¿Qué me da a entender eso a mí? Que Jesucristo tenía un plan perfecto para estos tres y los separó del resto de los discípulos. Los separó del resto de la multitud. Jesús trabaja con la multitud, claro que sí. Jesús trabaja con la multitud, claro que sí. Pero Jesús, cuando tenía que revelarse algo más profundo, no a toda la multitud, hermano, les revelaba lo que él hacía. De repente dice que multiplicaba los panes y los peces. Y de repente les hablaba en parábolas a toda la multitud. Y la multitud no entendía por qué le hablaba de la oveja perdida. La multitud no le hablaba, le hablaba a la multitud de la puerta estrecha, de la puerta angosta. Les hablaba con parábolas Jesús. Y la gente no entendía el por qué Jesús hablaba así. Y de repente, cuando le hablaba a la multitud y terminaba de hablar, la Biblia dice que tomaba a los 12 y los llevaba y les decía, mira, lo que significa la semilla, el sembrador. Dice que los tomaba aparte y les explicaba por qué él hablaba en parábolas. Es que siempre Dios te va a separar. Es que Dios siempre te va a separar y te va a alejar de gente que quizás no va a entender lo que Dios va a hacer contigo. Dios nos está separando en este tiempo. Dios está separando lo verdadero con lo falso. Mi alma alaba a Dios. Dios está separando la carne con el espíritu. Mi alma alaba al Señor. Dios está separándonos de esta ciudad para que nosotros manifestemos gloria. Nuestra asignación es provocar gloria en esta ciudad. Pero hay una separación muchas veces. Cuando Dios te llamó del mundo a su reino, Dios te dijo, tienes que dejar el mundo y sus deseos. Es más, cuando Dios te llamó, separó dentro de ti el hombre viejo y el hombre nuevo. El hombre viejo está amañado con costumbres, con deseos, pasiones desenfrenadas. El viejo hombre, cuando Cristo te invita a darte la salvación, te dice, tienes que crucificar tu viejo hombre para entonces yo separar, y dentro de ti va a renacer un hombre nuevo de acuerdo oh, mi alma, yo no sé, levanta tus manos y alaba a Dios. Cuando hay una atmósfera hermosa, ¿quién se quiere ir? Cuando hay gloria, cuando tú experimentas presencia y experimentas gloria, dime quién se quiere ir. ¿Quién se quiere ir cuando tú sientes la paz? En donde tú sientes la paz. ¿Quién se quiere ir, Lucy? Tú te quieres ir cuando Dios te está tocando, cuando Dios te está ministrando. ¿Quién se quiere ir de esa atmósfera? Nadie. Y eso fue lo que le sucedió a Pedro. Dice que los tomó aparte. Y cuando los tomó aparte, dice que los llevó ¿a dónde? A un monte alto. Los llevó a un monte, los separó. Es que Dios, cuando tiene un plan, te va a separar. Y te va a quitar alrededor de ti gente que quizás te van a restar la unción que hay en ti. Muchas veces Dios te tiene que separar. Dios está separando, Dios va a separar en este tiempo a una iglesia sin mancha y sin arruga, a gente que le adore. Dios va a separar. Yo siento que Dios está separando matrimonio para provocar gloria. Yo siento que Dios está separando un hombre, una mujer que va a provocar. Yo no sé, levanta tus manos si este mensaje es para ti. Te das cuenta que Dios te va a separar muchas veces. Y tú dices, pero ¿por qué me tienes que separar? Porque es que para Jesucristo no podemos ministrar con sentimientos. Tengo 14 años que me salí de casa de mamá y papá. Todavía lo honro, todavía les hablo, todavía los ayudo y todavía les pido ayuda a mi padre. Todavía les digo, hey papá, ora por mí. Lo único que puedo pedir a mi papá es, ora por mí. Un hombre de Dios terrible. Porque Dios te va a separar. Oye, aquí está Dios. Lucas, dice la Biblia en San Lucas,
que se le acercó un hombre y le dijo: Señor, te voy a seguir donde quiera que vayas. Y Jesús le dice: ay Dios, mi hijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Si me vas a seguir, te vas a tener que separar. Si me vas a seguir, voy a tener que separarte de tu gente, de tu familia. Entonces él le dijo: pero déjame primero irme a despedir de papá y de mamá. Y Jesús dijo: mi hijo, tú no me puedes seguir con esos sentimientos, porque tú sabes que te va a costar. Es que Dios te va a separar y Dios te va a decir: tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro y tienes que separarte para Cristo. Dice que los llevó Pedro, Jacobo y Juan. Vengan, los separó y los puso aparte. Y los llevó aparte, los separó. Aleluya. Es que la manifestación de la presencia de Dios es para llevarnos a un acto sobrenatural, a un lugar sobrenatural, a ver una visión más poderosa que otros. Cuando Dios se manifiesta, no es para que nosotros podamos conocer a Dios solamente. Dios va más allá. No es para decir conocí a Dios y tener una experiencia más, no. Para cuando Dios se manifiesta, es para provocar cambios en tu vida. Tiene que haber un cambio 360 grados. Por eso es que Dios se quiere manifestar contigo. 6 días después los llamó. Les llegó el tiempo. Y le dice: vengan, vengan conmigo. Subamos a un monte alto. Y subieron a un monte alto. Y cuando subieron en el monte alto, usted leyó, usted sabe la historia. Se transfiguró, vieron la gloria, vieron el rostro. Esos 3 sí vieron el rostro de Jesús. Yo te digo que los montes en la Biblia, hay muchos montes. Investigando la Biblia, hablando de montes, hay muchos montes en la Biblia. Los montes, escucha esto, montes. Dios siempre utilizó montes, o la palabra montes, para tipificar cambios y transformaciones. Dios siempre en la Biblia plasmó con los profetas, plasmó la palabra montes. Y subid al montes, y estén en el monte Moria, donde subió Abraham. La Biblia dice que el monte Moria significa sacrificio, significa, aleluya, visión del cielo. Oh, mi alma te alaba. Oh, Dios mío, mira bien. Dice que los llevó aparte y los subió. Es que cuando Dios te toma y te separa, no es para dejarte en la tierra. ¿Cuántos son águilas? ¿Cuántos son águilas? Cuando las águilas fueron creadas para vivir 80 años. Pero las águilas tienen una visión tremenda. Y las águilas es el animal, aleluya, es la ave más poderosa sobre la tierra, la que vive más años. Y por algo Dios nos compara a nosotros como águilas. El águila no está acostumbrada a volar en lo bajo. Mi alma alaba a Dios. El águila no está acostumbrada a volar en los llanos. No, señor. El águila está acostumbrada a levantar sus alas y a volar hacia arriba. Mi alma alaba a Dios. Y el águila es la ave con una visión extraordinaria. Por eso le pregunto, ¿cuántos son águilas? Y es que Dios te transforma para que tú seas un águila en lo espiritual. ¿Cómo yo me convierto en un águila? Cuando tú le dejas al Señor que te lleve aparte y te aprendas a separar. Dios no te puede llevar a lo alto y seguir la misma vida aquí en la tierra. Dios no te va a separar y llevarte a la altura si tú no aprendes a dejarle todo el control a Dios. Tú no vas a poder experimentar la separación de algo celestial que viene para ti. No vas a poder experimentar la unción que hay en ti. Es que para que Dios experimente, para que Dios te dé la unción y tú la experimentes, amén,
Tiene que haber en ti una separación. Dios te va a separar. Cuando Dios tiene un plan contigo, te separa. Y a Pedro, Jacobo y a Juan los tomó aparte. A lo mejor los 12, los otros dijeron: mi alma alaba al Señor. Dijeron: pero ¿a dónde los llevará? No registra eso. Pero yo me imagino que los otros discípulos se quedaron mirando. Bueno, Jesús sabe lo que va a hacer. Jesús sabe lo que va a hacer. Y la Biblia dice que los separó y los llevó aparte. Mi alma alaba a Dios. Es que cuando el Señor te está llevando aparte y te está separando de circunstancias, te está separando aún de gente, es porque Dios te va a llevar, oh mi alma alaba a Dios, a algo extraordinario, pero que sea Dios. Porque nos movemos en una línea muy delgada. Podemos pensar que es Dios cuando no es Dios. Y te separas. Y es cuando viene el machetazo del enemigo. Cuando tú te separas por sentimientos y por emociones, corres peligro. A Dios le está hablando alguien aquí. Cuando tú te separas porque tú piensas separarte, yo no sé por qué traigo esto. Hay que dejar a un lado el bosquejo. Déjate del bosquejo. Hay que ir al Espíritu Santo. Cuando tú te separas porque te pega la gana, lo puedes hacer. Pero a la vuelta de la esquina te vas a sentir solo y sola. Y ahí es donde el lobo rapaz, el enemigo que es como un león, anda buscando a quien devorar. Y el león es bien astuto, que cuando ve la manada, el lobo no se acerca a la manada donde está el número, porque sabe el lobo que el pastor está cuidándolas. Pero cuando el león ve que una ovejita se va sola aparte, el león la ve sola, dice: ella está sola y no tiene cobertura. Hay dos separaciones que puede pasar con nosotros. ¿Cuál es lo siguiente y cuál es la bendición a esto que te quiero dar? Cuando es Dios que te separa, nadie ni nada te va a poder tocar. Y no es para dejarte en la misma circunstancia y en el mismo carácter, sino cuando es Dios que te separa, Él va a hablar contigo a tu corazón. Él va a hablar a tu alma, Él va a hablar a tus sentimientos, Él va a hablar a tu mente y te va a transformar a tal grado que cuando tú sales de ese encuentro con Jesús, cuando tú estás aparte, tú y Él, cuando Él te lleva aparte, porque es que Jesús a veces te deja solo, pero es su voluntad. A veces Dios te toma de la mano y te dice: te voy a llevar aparte, Abby, te voy a llevar aparte. Y cuando es Dios que te toma de la mano, te va a llevar aparte, te va a separar de cosas que no te van a causar dolor, que el Señor va a tomar el control y te va a decir: es que yo tengo, déjame. A un ciego dice que le tomó de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Mi alma alaba a Dios. Lo tomó de la mano y lo llevó fuera de la aldea. Nadie me siga, dijo Jesús, porque a este ciego yo y él vamos a tratar. Y lo llevó aparte. Dice que tomó la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea y dice que allí escupió en sus ojos, hizo lodo y dice: recibe la vista. Y necesitó 2 toques para que ese ciego pudiera ver. Y le dijo Jesús: te separé de tu aldea donde estuviste muchos años ciego. No regreses a la aldea. Vete a decirle cuántas cosas grandes Dios ha hecho contigo. Cuando Dios te toma y te separa para hacer algo grande en tu vida, se va a notar en ti. ¿Cómo yo sé que es Dios que está separándome? ¿Y cuál es la evidencia? Dígame conmigo, evidencia, pastor. Deme evidencia. ¿Cómo yo sé que Dios me está separando? O está separando a alguien para transformarlo y causar cosas maravillosas. Cuando lo separa Dios y cuando regresa de esa separación, viene más ungido, más humilde y con más unción del Señor. ¿Cómo yo sé que no es Dios? Cuando sigue con las mismas mañas.
cuando sigue con lo mismo, la misma herida, el mismo sentimiento. Con lo mismo. Ahora, cuando Dios te separa, es para manifestar gloria y presencia. Dice que tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto. La palabra monte significa manifestación poderosa de la gloria de Dios. El monte significa, tipifica, hermano, cambios y transformación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Los llevó al monte y los puso en el monte. Hay muchos montes que vemos en la Biblia. El monte Moriah, donde Dios le dijo a Abraham, le dice Dios a Abraham: vete al monte Moriah y ahí me vas a entregar un sacrificio. Y Abraham dijo: pero ¿a quién te voy a entregar? Me vas a entregar a tu único hijo, llamado Isaac, y te vas a ir al monte. Entonces la esposa de Sara, la esposa de Abraham, le dijo: ¿a dónde van? Dios me mandó a adorar. ¿A dónde? Al monte Moriah. Me ordenó que yo le entregara un sacrificio. Nunca le dijo Abraham a Sara: me pidió a tu hijo. Abraham fue sabio, porque José, si Abraham le hubiera dicho a Sara: es que Dios me pidió a Isaac que yo lo sacrificara, ahí Sara hubiese dañado el plan de Dios. Porque la mamá, ¿quién no quiere? ¿Cuántas mamás hay aquí? ¿Quién no ama a sus hijos? Pero Abraham dijo: Dios me está pidiendo un sacrificio y es mi hijo. Vamos a ir, ella esposa, vamos a ir al monte Moriah. Y la palabra de Abraham dijo a Sara: vamos a ir a adorar y regresaremos. Y dice que fue al monte Moriah, donde significa visión, provisión. ¿Cuántos quieren subir al monte Moriah? ¿Cuántos quieren estar en el monte Moriah? En el monte Moriah significa provisión, significa visión. Es que necesitamos que Dios nos separe. Dios te está separando. Dios te está separando. Dios tiene que separar un remanente en esta ciudad. Dios tiene que separar discípulos en esta ciudad. Dios tiene que separar iglesias en esta ciudad. Iglesias que le honren, iglesias que le adoren, iglesias que quieran cumplir el propósito de Dios. Dios va a separar gente en este tiempo para manifestar la mayor gloria y una manifestación de su poder, para que nosotros testifiquemos de lo que Dios va a hacer. Monte Moriah, los montes en la Biblia significan muchas cosas. Monte Sinaí significa el monte del llamamiento. A veces Dios te va a llevar a esos montes, al monte Sinaí, donde va a trabajar contigo, va a trabajar en tu mente, en tu sentimiento, en tu alma. Es cuando Dios te va a llevar al monte en su presencia. Y esos montes son representados en este tiempo, en lo espiritual. Dios te tiene que llevar al monte Moriah, donde tú tienes que sacrificarte, aleluya. Tienes que sacrificar tu sentimiento, tu alma ahí. Tienes que sacrificarlo para que Él pueda darte la visión para lo que vas a hacer en los próximos años. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? El monte Sinaí, monte del llamamiento. La Biblia dice que el pueblo de Israel venía en el desierto y llegaron a un monte llamado Sinaí. Y ahí en el Sinaí la Biblia dice que bajó una nube, y la nube dice que habían relámpagos, truenos, y había una nube azul ahí, una nube espesa, que era la gloria de Dios. Y Dios quería que todo el pueblo subiera hacia el monte, pero no todo el pueblo quiso subir, porque tuvo miedo. El pueblo tuvo miedo y le dijeron a Moisés: Moisés, nos dan ese monte humea, ese monte sale mucho humo, humea mucho. ¿Sabe qué? Mejor ve tú al monte, mejor tú intérnate en esa nube espesa y bajo esos truenos y relámpagos, y que Dios hable por ti a nosotros. Y cuando Dios te hable a ti, ven a decirnos a nosotros, porque si nosotros subimos, nos va a consumir Dios. ¿Sabías que hay gente que Dios los quiere llevar a una mayor gloria? Y comienzan a decir: es que tengo miedo, es que tengo miedo.
es que tengo mucho miedo. Dios sabe que Dios tiene planes para ti y ya tú lo sabes, pero te haces tan duro, tu corazón se hace duro, que Dios tiene un plan para ti y ya tú lo sabes, mi hermano, mi hermana que estás aquí. Dios tiene planes de bien y no de mal, pero cuando Dios te presenta al monte Sinaí, ahí es cuando Dios te llama y es cuando Dios te dice: hoy dejas esto o te subes al monte. ¿Qué es lo que te va a detener para no subir al monte? Y Moisés subió al monte 40 días. Y cuando bajó reflejando la gloria de Dios. Y Dios le tuvo que decir a Moisés: como el pueblo no quiso oír mi voz, cúbrete el rostro, porque tampoco van a ver la gloria que hay en tu rostro. Mi alma alaba a Dios. Porque hay gente que va a subir al monte y cuando baja del monte, cuando sale de la presencia de Dios, sale cambiado. Cuando estás subiendo al monte, subes enfermo, subes dañado, subes con heridas, subes con menosprecio, subes quizás con desánimo. Pero cuando estás internándote en el monte y Dios te está llevando al monte, vas a pagar un precio. Y cuando vas a pagar un precio, hay cosas que tienes que aprender a abandonar en esta tierra que te pueden robar el acceder al cielo. ¿Qué es lo que te está preocupando? ¿Cuáles son las cosas de esta tierra que te están preocupando? Me dice Dios que te diga: déjamelo a mí y yo voy a darte el descanso que necesitas. Oh, mi alma alaba a Dios. Suban. Moisés subió solo y el pueblo no quiso. El monte, el sermón del monte. La Biblia dice que Jesús enseñó y le llamaron el sermón del monte porque Jesús subió a una montañita, a una montaña, y le tituló Mateo el sermón del monte. Ese sermón del monte significa palabra, sabiduría. Es que Dios te tiene que llevar al monte de sabiduría y de revelación en la palabra. Oh, mi alma alaba a Dios. Es que cuando tú subes a ese monte, tienes que subir, aleluya, porque Dios te dijo que subas. Y cuando tú vas a empezar a subir, a lo mejor te vas a ver solo. A lo mejor te vas a ver solo tú y tu familia y tus hijos, te vas a ver solo. Aleluya. Pero no importa, no mires a tu derecha ni a tu izquierda. No cuentes quién va contigo. Aleluya. Preocúpate que tú estés obedeciendo la voz de Dios. Porque hay muchos que no quieren. Hay muchos que desaprovechan el llamamiento. Pero tú le has dicho: Jesucristo, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieres. Y yo quiero ver tú. ¿Cuántos quieren ver la gloria? ¿Cuántos quieren ver la gloria en esta ciudad de Detroit? Lo subió al monte. El monte de los olivos. Hay un monte de los olivos llamado en la Biblia. Y sabía que una noche antes Jesucristo fue al monte de los olivos. Que el monte de los olivos significa prensa de aceite o monte del quebrantamiento. Montes de los olivos significa prensa de aceite. ¿Por qué? Porque el aceite en el monte de los olivos se le llamó así, porque era un monte y habían sembradíos de olivos, y ahí subían y ahí cortaban el olivo, y para sacar el aceite, por eso significa prensa de olivo. Escucha esto: ¿cómo sacan el aceite de un olivo? Lo llevan, lo machacan el fruto del olivo, y lo machacan a tal grado que de machacarlo tanto, el fruto del olivo tiene que soltar aceite. Porque para eso fue creado el olivo. El olivo fue creado para dar aceite. Y yo veo aquí que aquí hay olivos. No lo entendiste. Yo creo que aquí hay olivos. Siéntate bien. ¿Cuántos son olivos? Fuiste creado para dar aceite. Y el aceite sirve para sanar.
El aceite es símbolo del Espíritu Santo. El aceite simboliza sanidad. El aceite, pero para que tú des aceite tienes que ser machacado muchas veces. Para que tú des aceite que Dios te dio ya, tienes que ser quebrantado. ¿Y dónde tú te tienes que quebrantar? Es que Dios te tiene que tomar aparte. Y Dios no te va a quebrantar en tu mismo lugar donde estás llorando. Dios te va a apartar, te va a tomar de la mano y te separa y te lleva al monte de los olivos aparte. Y ahí va a tratar contigo y ahí te va a quebrantar y ahí te va a machacar. Y tú vas a estar consciente: Dios me está machacando, Dios me está quebrantando. Porque después de este quebrantamiento viene mi levantamiento de gloria, viene mi levantamiento. Oh, yo no sé. Ponte, aleluya, levanta tus manos y adora a Dios. Ya casi termino. Nos vamos. Y llega al monte de la transfiguración en Mateo 17. Y tomó aparte a Pedro, Jacobo y a Juan. Dios siempre, cuando quiere hacer cuando Dios quiere transformar a alguien, Dios siempre lo va a llevar aparte. No te sientas triste, no te sientas solo cuando es Dios que te está apartando para trabajar a solas contigo. Hay una palabra poderosa para Israel y dice: te tomé, te saqué de tierra de servidumbre y te llevé al desierto para saber lo que había en tu corazón y transformarte y hacerte mi especial tesoro. No te quejes cuando es Dios que te está llevando aparte y te está subiendo al monte, porque ahí en el monte ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan sabían lo que iba a pasar, porque estaban subiendo al monte. Jesús nunca le dijo: vamos a ir porque me voy a transfigurar, ¿verdad que no? Jesús le dijo: vente Pedro, Jacobo y Juan, vengan, síganme. Y comenzaron a subir. Y comenzaron a subir. Y comenzaron a subir. Y Pedro y Juan a lo mejor se codeaban y decían: hey, ¿qué va a hacer el maestro? ¿Qué irá? Acá nos va a dejar el maestro. ¿Qué va a hacer? Y de repente, cuando ya estaban en la altura, la Biblia dice que comenzó a caer la nube de Dios y comenzó a transfigurarse enfrente de ellos. Y ellos comenzaron, mira, Pedro, Jacobo y Juan comenzaron a ver la gloria de Dios. Y lo más tremendo que ellos vieron fue el rostro de Jesús transformado con una gloria tan poderosa que Pedro le gustó tanto que dijo: maestro, esto está bueno. Esto aquí está para quedarse. ¿Quién no se quiere quedar donde está todo lo bueno? Cuando hay gloria, cuando hay presencia, ¿quién no se quiere quedar? Y Pedro dijo: hagamos 3 enramadas. Lo tremendo es que los discípulos vieron a Jesús y el rostro lleno de una luz resplandeciente. Y de repente dice que los vestidos de Jesús comenzaron a reflejar gloria. Y dice que una nube de luz los cubrió. Y de repente dice que comenzaron a bajar del cielo. Dios es un Dios soberano. Dicen que los muertos no vienen a la tierra. Es cierto, no vienen si Dios no lo permite. Pero en esa transformación de Mateo 17, Dios permitió que los discípulos Pedro, Jacobo y Juan vieran descender a Moisés y a Elías, que ya estaban muertos, que ya no estaban en la tierra, que hacían muchas generaciones. Ellos pasaron por esta tierra y tuvieron que ascender al cielo. Qué tremendo. Fue una transfiguración del cielo a la tierra. Eso significa que cuando Pedro, Jacobo y Juan estaban viendo descender, dice que descendió Moisés, que significa la ley, y Elías, que significan los profetas. La palabra y los profetas. Y después de la palabra y los profetas, vieron al Hijo de Dios siendo transfigurado de una manera sobrenatural.
Ellos lo vieron, esos 3 discípulos lo miraron, los tomó aparte. Y esos 3 discípulos se le quedó plasmado esa experiencia cuando Pedro dijo: no, vamos a quedarnos aquí, maestro. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y Jesucristo dijo: hey, no. Y más abajo dice el verso, en el verso 9 dice: cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo: no digáis nada a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. En otras palabras, ¿qué experiencia es tan más poderosa? Y el Señor te manda a cerrar la boca. Porque hay experiencias que solamente son para ti. Hay experiencias que solamente son para los hijos. Hay experiencias que solamente son para los hijos. Jesús tenía 12 discípulos y solamente uno recostaba su cabeza en su pecho. Hay gente que va a estar alrededor de ti. Escucha esto, porque te va a volar la cabeza. Hay gente que va a estar alrededor de ti que no puede estar cerca de tu corazón. Hay gente que va a estar cerca de ti, rodeándote a ti, pero no les es permitido revelarles tu corazón. Ámalos, pero no te es permitido revelarles tu corazón. Mucha gente vendrá alrededor de mí, pero no todos conocerán mi corazón. Solamente los hijos, los escuderos. Porque el llamado no es para todos, aunque Dios amó a todos. Dios te va a separar. Y cuando Dios te separa es para Él glorificarse, para darte algo especial para ti. Esa experiencia de Mateo 17 era para Jacobo, para Pedro y para Juan. Eran para ellos. Para ese momento no digas nada. Y hay veces que Dios te va a cerrar la boca, que Dios está trabajando contigo, está trabajando contigo. No lo digas a nadie. Está trabajando contigo, todavía no lo digas a nadie. Está trabajando contigo, no lo digas a nadie, porque el diablo lo va a escuchar. No lo digas a nadie. Cuando Dios te lleva al monte, el diablo no puede entrar a ese monte. Cuando Dios te lleva arriba, el diablo no puede saber los códigos, aleluya, del celestial que Dios te va a dar a ti. Hay códigos, escucha esto, estoy hablando palabras de reino. Hay códigos que Dios te va a revelar a ti, que no le va a revelar a otros. Hay experiencia que tú vas a tenerlo, que no te lo vas a decir a nadie más. Es para ti y punto. Es para que tú me conozcas más y punto. Es para que tú puedas mirar que yo soy real y punto. Hay experiencia que Dios me ha dado que yo no lo puedo contar a ti. He tenido experiencia con Dios, pero no puedo decírtelas a ti porque Dios me dijo: quédate callado. Ahí está. Se acabó. Pero Dios está haciendo una separación. Dios te está separando. Dios te está poniendo en tu vida un deseo para buscarlo. Eso quiere decir que Dios te va a separar. Dios está abriendo la visión para decir: ¿qué voy a hacer? Voy a hacer cambio en mi cuarto y voy a levantar un lugar donde yo voy a orar e interceder en la presencia de Dios. Porque nosotros hacemos cambios en nuestra casa, pero cuando tú eres apasionado por la presencia de Dios, siempre vas a encontrar un lugar donde tú te comuniques con el Espíritu Santo. Habrá una esquina, habrá un lugar en tu cama, habrá un lugar en tu sala, que es especialmente donde Dios te habla.
Pero es que cuando Dios te va a separar, tú lo vas a ver. Cuando solamente estás viniendo por venir, no vas a ver eso. Tu casa es tu casa, pero no va a tener un lugar de adoración, no va a tener un lugar de sacrificio, no va a haber un lugar de un altar. Por eso es que vemos tanta escasez, por eso es que vemos tantas enfermedades, por eso es que vemos tantos dardos encendidos que te pegan. Y te pegan, ¿por qué? Porque no hay un lugar en tu casa donde ese es un monte que Dios te está llevando. Y en el monte el diablo no puede ni saber lo que es más. Cuando Jesucristo se estaba transfigurando para Pedro, Jacobo y Juan, el diablo no sabía lo que Dios estaba haciendo, porque los cubrió una nube. Y cuando la nube te cubre, el diablo no puede entrar en esa nube. Procuremos que en la nube estemos. Quiere Dios llevarnos a un quebrantamiento. ¿Vieron la gloria de Dios? Si este es el tiempo que Dios te está separando, dale la gloria al Señor. Si este es el tiempo que Dios te está diciendo búscame más, es porque Dios te está viendo que tú puedes aplicar para subir al monte. Es que si Dios te está diciendo haz esto, haz aquello, y tú estás obedeciendo, entonces prepárate, porque el Señor te va a llevar al monte. Prepárate, porque hay un monte para los obedientes. Prepárate, porque hay un monte para los que escuchan a Dios. Prepárate, porque hay un lugar secreto donde no van a entrar otros, sino que tú vas a entrar. Hay lugares donde Dios entra los hijos solamente y no entrará nadie más. Ah, mi alma te alaba. Yo no sé si tú estás preparado para ver la gloria de Dios, pero yo estoy preparado. Iglesia, Rey de Reyes, Dios nos está separando de esta ciudad para manifestar gloria, presencia, poder de Dios, salvación, restauración y poder, Dios mío, traer el cielo manifestado en esta tierra. A su nombre. Ponte de pie y dale la gloria al Señor un momento. Transformación que producen cambios. Hay una transformación que Dios va a hacer en ti, una metamorfosis. Hay una metamorfosis que Dios va a hacer en ti. Y la metamorfosis es esta: un gusano, una oruga, que es un gusano. Mientras la oruga o mientras el gusano sea gusano, su mentalidad de la oruga dice: va a llegar mi tiempo de mi metamorfosis. Yo no fui creado, dice el gusano, para arrastrarme en el suelo. Esa es la naturaleza de la oruga, es esta. Un tiempo te vas a arrastrar en la tierra, pero la oruga sabe que el tiempo es por un tiempo. Es un tiempo de arrastrarte. La oruga sabe que es un tiempo que se va a arrastrar, porque va a llegar el momento de su metamorfosis, que le van a salir alas. Y jamás va a tocar la tierra, sino que le van a salir las alas para volar. Hay un monte que te espera, que a lo mejor hoy te estás arrastrando en tus fracasos. A lo mejor alguien te habló mal de mí y estás arrastrando algo que hirió tu corazón y vino a causar un escudo, y ya no puedes recibir del Padre lo que en el vaso está fluyendo. Te vas a arrastrar un tiempo en tus fracasos, en tus heridas, en tus enfermedades. Pero Dios dice: va a llegar un tiempo que te voy a apartar y separar y te voy a llevar al lugar más alto, para que ya tus heridas sanen y te salgan alas para volar. El monte significa lo celestial. Dios está levantando en esta iglesia águilas. El águila vuela. A diferencia de la gallina siempre está picando hacia abajo. Y tiene alas, pero la gallina no vuela. Yo me preguntaba por qué
La gallina tiene alas y no vuela, porque ella fue creada para solamente estar en la tierra y cubrir a sus polluelos, solamente para eso. Pero el águila tiene alas y el águila se remonta a la más altura, hacia más lejos. Y el nido del águila lo hace en la piedra más escondida y más alta, en la roca más alta y más escondida. Hermano, que tu vida, como dijo el salmista, mi vida está escondida en Cristo, en la roca. Levanta tus manos y dile: Señor, hay familias que van a entrar aquí.